Tu momento ha llegado, es el día de salvación, nuestras manos en alto, con alegría de corazón, yeah. Sé que en ti confiaré, sé que en ti puedo vencer, en ti me entregas libertad, voy a amar, servir y reinar, yeah. Hoy daré mi alabanza y adoración. Bueno, gran tarea que me han encomendado a mí. Es un privilegio el estar aquí presente, aquí dando esta palabra que voy a entregarle a cada uno de ustedes. Es, como dije, un privilegio, es algo que quiero que sepan que no fue algo que yo pedí, fue algo que llegó, pero yo tengo algo que me cuesta mucho a veces decir que no. Entonces el pastor me metió al medio, yo le dije dale para allá y nada, aquí estoy, que sea lo que Dios quiera. Eso sí, que hoy no vamos temprano. ¿Quiénes dicen amén? Mira, está descarriado ese. Pero a darle agradecimiento, quería también decirle que aquí, y ustedes muchos lo saben, en esta iglesia hay personas muy bien preparadas, personas que Dios lo ha ido desde un largo camino preparando, equipando teológicamente, de una manera que pueden de igual forma enseñar a todos nosotros. Me tocó a mí en esta ocasión, pero sé que vienen muchos detrás de mí que van a enseñar, van a dar lo que por gracia han recibido. Yo, para que algunos que no me han conocido muy a fondo, yo me he inclinado mucho desde hace un tiempo por la cultura hebrea, en el sentido de que siempre me ha llamado la atención el saber no solamente lo que dice la palabra, no solamente leer por arriba, no solamente dejarme guiar por lo que puede que haya venido también de generación en generación enseñando. Siempre me ha dado ese deseo de indagar un poco más. Y si mal no estoy, todo empezó, fue por un estudio que tuve hace ya unos años. Eso fue en el primer campamento de caballeros de esta iglesia, que incluso luego hablé con el pastor para dejarle saber sobre lo que estaba estudiando. Y fue con respecto a Elías, Elías, a veces me confundo con Eliseo, fueron a llevarle los cuervos pan. Yo me quedé como, yo sé que Dios puede hacer lo que quiera, pero ¿por qué cuervo? ¿Por qué no fue una águila? ¿Por qué no fue otro tipo de animal? Luego, investigando, no fue en sí un animal, era que le llamaban a esos árabes que pasaban ese camino, que en sí eran malhechores, o sea, ellos vivían robando, y Dios usó a esa persona para llevarle comida, y a ellos le decían cuervos. Entonces ahí empezó, y yo dije, wow, pero si esto solamente es esto, debe de haber algo más en este caminar. Lamentablemente, muchas personas de la vieja escuela tachan o ponen un stop cuando se habla de cultura hebrea, porque piensan que es judaizante. O sea, piensan que el que le estudia se va a convertir luego en un judío, y nada tiene que ver. Al judío no le interesa que nadie se convierta al judaísmo. Al judío no le interesa nada de eso. El judío es bien. Si ustedes conocen un religioso en el ámbito hispano, ya sea evangélico, pentecostal, sea católico, de esos religiosos rajatabla,
Los judíos no le llevan mucho a eso, y cuidado si no es un poco más. Los judíos son bien celosos con ello, tanto que podemos ver cómo el maestro le decía mucho y le enfatizaba a los fariseos de que ellos le ponían tantas cargas a aquellos que querían venir a aprender, y le ponían carga que ni ellos mismos podían llevar. Entonces el judío, no crean que no están esperando con los brazos abiertos, no. Pero el hecho de que se estudie, y eso es lo que yo quisiera, esto aquí es un reto para mí, porque esto me va a incentivar a estudiar aún más. Yo estoy, como quien dice, en la orilla y falta un océano por delante. Pero me gustaría que todos aprendamos un poco más en lo que es cultura. ¿Por qué? Porque aquí hay varias nacionalidades: puertorriqueña, dominicana, colombiana, hondureña. Y yo sé que tiré esas 4, pero en esas 4 hay palabras que nosotros decimos que quizás un puertorriqueño un hondureño se lo dice a un puertorriqueño y no la va a entender. O un dominicano dice una palabra a un cubano, un colombiano, y no la va a entender, siendo del mismo lenguaje. Contimás, una persona una cultura de muchísimos años y de lenguas diferentes. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, cuando un dominicano dice: ese hombre está chivo. Uno piensa que es un chivo, otro puede pensar que es un chivo, pero no, eso es lo que quiere decir: ese hombre está como sospechoso, o ese muchacho hizo un chivo en la escuela para un examen. Es la misma palabra, pero ¿qué es lo que quiere decir? Que hizo un papelito para luego leer. Entonces hizo trampa. Entonces, viendo eso, que es en nuestro tiempo ahora, en nuestra generación y nuestro idioma, vemos cómo hay tanta significado. Se le puede sacar a una sola palabra. Eso mismo pasa con la Biblia. Muchas veces, muchas personas, por no querer, y eso se le ha venido, muchas veces ha venido por enseñanza de generación en generación, que le han puesto, como había dicho anteriormente, le han puesto un freno al querer que una persona indague más de la palabra, y a veces la leen, y cuando tienen una pregunta, algo que no le cuadra, sienten hasta pecado, que están pecando, porque es una palabra divina, es algo santo, no puede tener errores. Déjeme decirle que toda la palabra, o sea, todo lo que es Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, todas esas traducciones tienen errores. Pero, ¿cómo nosotros podemos acercarnos más a la verdad? No hay una palabra, o sea, no hay palabra de la Biblia original, en el sentido de que todos los manuscritos, todos los códices, todos los rollos que han sido encontrados, han sido copia de copias. Entonces, copia de copias sobre otra copia, algo se le agrega. Entonces, ¿cómo podemos estar más cerca de saber algo? Conociendo la cultura, conociendo cómo es el entorno, fue el entorno en aquel momento. Como había dicho anteriormente, el estudiar la cultura no es un requisito para ser judío, para hacerse judío, pero es muy importante para poder comprender lo que está detrás de eso que se está hablando. Y aquí había escrito algo muy, se pudiera decir, cómico, en el sentido de que ni nos conviene, porque el judío tiene que seguir 613 mandamientos. No los 10 que popularmente conocemos, sino 613, que parten, lógicamente, después de esos 10. Ni siquiera ellos mismos pueden cargar esos 613 porque el templo está destruido. Ellos no pueden cumplir algunos mandamientos más. Sin embargo, ellos mismos consideran que el gentil o el cristiano, o sea, nosotros, pueden servirle a Dios siguiendo los 7 mandamientos universales,
que consisten en no idolatría, no blasfemar el nombre de Dios, no asesinar, no inmoralidad sexual, no robar, no comer alimentos prohibidos y mantener cortes de justicia, o sea, mantener un ambiente de paz, un ambiente de justicia, ser justo. Y eso lo vemos, si podemos ir a Hechos 15, del versículo 19 al 20, podemos ver cómo Jacobo dice: considero, por tanto, que no se les debe imponer cargas innecesarias a aquellos que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. Hago un paro aquí. Eso, lo que él está diciendo, es lo que actualmente vivimos. O sea, muchas veces vamos a una iglesia, vamos a cualquier denominación religiosa y muchas veces chocamos con cargas, chocamos con algo que nos imponen para poder ser parte de ese grupo, para seguir supuestamente a Dios, para agradarle a Dios. Eso lo vemos actualmente en muchas iglesias con respecto a lo de la falda, a lo de la barba, a lo de los aretes, cosas así. Eso es lo que aquí prácticamente Jacobo está diciendo: cargas innecesarias. Aquellos que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. Luego él continúa diciendo: basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por ídolos, que eviten matrimonios prohibidos y que no coman carnes de animales estrangulados o ahogados, ni tampoco sangre. Él aquí no enumera los 7 mandamientos universales, pero a quien él le estaba hablando era judíos. O sea, el que lo estaba escuchando sabía de lo que le estaba hablando. Un ejemplo aquí, no es necesario que al final del servicio se le encomiende a algún mujer decirle: te toca limpiar la greca. Un ejemplo. Se sabe que no solamente la greca, se sabe que tiene que limpiar la cocina completa, pero yo no tengo que decirle, tiene que hacer X cosas. O sea, Jacobo aquí estaba enumerando unos cuantos mandamientos universales, pero el que lo estaba escuchando sabía que se refería a eso. Ellos en sí, en su cultura, en lo que ellos sabían, entendían que esos gentiles podían servirle al Dios y agradarle a Dios, al mismo Dios de ellos, solamente cumpliendo esos 7 requisitos. Luego, comprender la cultura hebrea es de suma importancia, ya que sin ese conocimiento no podemos entender o profundizar el mensaje que se quiere transmitir. Aquí le voy a dar un ejemplo y quisiera que alguien busque Mateo 8 y lo lea. Mateo 8 del 21 al 22. Quien sea que lo encuentre. Mateo 8, versículo 21 al 22. Mateo 8, 21, 22. Correcto. Dice: otro de sus discípulos le Hay una importancia más allá de lo más importante en ese momento era seguir a Jesús. ¿Alguien más? Pero habla.
como que no lo iba a revivir. Y es lo mismo con las cosas, no está hablando nosotros como cuando se muere un pariente o algo por el estilo, no está hablando también de lo material, como que nos olvidemos de las cosas materiales y primeramente pongamos a Dios, sigamos las cosas de Dios. Es el mensaje primordial, lo mismo que, perdón, pero ese es el mensaje principal de lo que él dice. Lo que entiendo con eso es que lo primero es seguir a Dios, y más cuando ya le conocemos. O sea, dejar a los muertos que entierren a sus muertos, no creo que se refiere a la... Amén, amén. Ahora bien, cuando yo leí eso, lo primero que me vino a la mente, pero qué frío fue Jesús. Sinceramente, yo lo que dije, wow, porque yo veo a Jesús de una forma humana, de una forma de un carácter que él se enojaba, un carácter que no era, Jesús no era, si el pastor es como es, Jesús, olvídese, que Jesús como pastor no era fácil. Cuando yo leí eso, yo dije, wow, pero ¿por qué no le dio un chance? Quizá él lo enterraba en 2 o 3 horas. ¿Por qué fue tan duro? Qué insensible. Luego yo seguí indagando y dije, tiene que haber un porqué con respecto a eso. En el judaísmo, igual como en la cultura de nosotros, hay familiares cercanos y hay familiares más lejanos. Igual que nosotros, ellos consideran un familiar cercano, mamá, papá, esposos, hermanos, abuelos, un tío, un primo, ya un familiar lejano. ¿Qué pasa? Que cuando un familiar cercano muere, el judío tiende a hacer un duelo de 1 año. Y ese duelo de 1 año lo dividen en 3 fases. La primera fase, 7 días. Ese es el día fuerte, ese es el día para llorar, ese es el día para trancarse. Ellos se trancaban, se encerraban en su casa, lloraban, ni siquiera cocinaban. Lo que comían eran lo que los vecinos, otros familiares, amigos le llevaban. Eso era la costumbre. Eso era algo común en ellos. Cuando alguien moría, ya los vecinos, los de su entorno, iban, como quien dice, al rescate. Porque sabían, no había que decírselo, que ellos iban a estar 7 días en puro duelo. No salían, no hacían nada, y eso era para desahogo, para llorar a su muerto. Esa es la primera fase. Ahora, entrando a la segunda fase, llega después de esos 7 días. Usualmente, antes de, el judío, por cuestiones de clima y creencia, enterraban en el mismo momento que morían. O sea, ellos no lo guardaban por muchos días. Ellos, desde que moría, por cuestiones de clima, y también porque ellos entienden, no sé si habrá cambiado su creencia, estamos hablando 2000 años atrás, entienden de que mientras más rápido el cuerpo entra o se entierra, más rápido el alma cruza al mundo de las almas, al otro mundo. O sea, ellos no querían darle larga a que esa alma llegara rápido a donde debe de llegar. Luego de esos 7 días, después que se enterraban, duraban 30 días más. Pero en esos 30 días ya ellos podían salir. Ellos podían caminar, ellos podían ir a comprar al mercado, ellos podían trabajar. Luego de esos 30 días, llegaban de ahí hasta el año. En ese periodo ya ellos se incorporaban más a la sociedad. O sea, ya ellos podían hacer cosas que anteriormente, por el dolor de su pariente, no podían hacerlo. Ellos ponían ese tiempo como un top, porque muchas personas no procesan eso y se quedan estancados por años. Por años se quedan estancados por la muerte de un ser querido. Entonces ellos, por costumbre, por cultura, sabían que
óyeme, al año ya se acabó, mi vida sigue y el mundo continúa. Ellos le daban ese periodo. Ahora bien, el hombre cuando se encuentra, ahí vuelvo a la historia, cuando se encuentra con Jesús, no se encuentra en la casa, se encuentra en la calle. ¿Qué quiere decir eso? Que mínimo había pasado 7 días del padre haber sido enterrado. Ahí vemos cómo ya va tomando forma lo que yo consideraba frío de Jesús. Ya veo cómo la cultura me lo está revelando. Ya veo que el muerto ya estaba enterrado. Pero, ¿qué pasa? Que el judío entierra 2 veces. Lo que pasa es que al año se exhuman el cuerpo, lo entran en una cajita y lo entierran lo más cercano a la muralla de Jerusalén. Son nuevamente costumbres. ¿Qué pasa? Que cuando se hacía ese segundo entierro, se repartían la herencia. Y ahí vemos, más profundo todavía, que lo que él quería era cobrar su dinero. O sea, él lo que quería, llegamos al año, Jesús, espérate que van a repartir. Déjame cobrar mi dinerito y seguimos adelante, yo te sigo. Ahora bien, Jesús no iba a esperar por nadie. Es una enseñanza para todos nosotros. Jesús no iba a esperar por él, porque el camino que Jesús tenía era limitado en este mundo. Y él no podía esperar que él hiciera lo que tenía que hacer para luego seguir a Jesús. Eso encaja con nosotros. Nosotros no podemos darle larga a aceptar a Jesús. Nosotros no podemos pensar que cuando yo sea viejito, que cuando llegue cuando ya yo me case, o cuando ya los hijos se vayan, déjame vivir mi vida, déjame hacer esto, déjame hacer lo otro. Cuando llegue el momento, acéptalo. Cuando llega ya esa conexión, eso que ya tú sabes que hay un Dios, que ya tú sabes que hay un Salvador, no lo dudes mucho, porque hay un tiempo y ese tiempo se acaba. Y ese tiempo que ahora vivimos, en ese tiempo era Jesús que no podía esperar por él. Ahora mismo nosotros tenemos un tiempo, un plano en este mundo que no sabemos cuándo nos vamos. Entonces por eso no podemos darle larga a aceptar a Jesús. Aquí vemos esa enseñanza. Y el maestro, recuerden, el maestro lo que quería era irse. El maestro llegó a un punto en que le dijo a su discípulo: ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? Ya estoy harto de estar aquí, yo me quiero ir. Ustedes me tienen a mí que no, yo le enseño y ustedes como que no cogen. Yo me quiero ir. ¿Hasta cuándo que yo voy a estar aquí, Padre? Entonces Jesús tenía un tiempo y él le fue claro: no deja que los muertos entierren a su muerto. Y otra enseñanza más en el sentido de los muertos, ellos usaban lo que se usa ahora, de pagarles principalmente a mujeres para que lloren. Eso se usa en los países de nosotros. Le pagan a mujeres para que vayan y lloren y den unos griticos y hagan ese ambiente de duelo. A ese tipo de personas ellos les llamaban muertos. Por eso el maestro también le dijo ahí: deja que los muertos, dejen que esas mujeres, dejen que esa gente entierren a su muerto, olvídate de eso y sígueme. La clase anterior que el pastor dio me chocó mucho al final, en el sentido de que cuando él terminó la clase fue como una continuación de la que va a entrar ahora. O sea, él terminó esa serie, pero cuando terminó fue la continuación de la que vamos a entrar. Y me siento como el pastor, yo estoy en la introducción todavía. Ay, Dios mío, yo pensaba que yo no iba a decir eso. Yo estoy en la introducción, todavía yo no he entrado al tema. Cuando el pastor habló de los portillos, o sea, los huecos en las paredes, esos son acceso al enemigo. Esos son accesos que nosotros, de una manera u otra, por nuestro accionar, por nuestras situaciones del diario vivir, hacemos que esos huecos estén ahí. Entonces, nosotros tenemos que
estar consciente de que cada uno de nosotros tiene una cobertura, tiene un muro, pero ese muro nosotros mismos con nuestro accionar hacemos huecos ahí para que el enemigo, dándole legalidad al enemigo para que entre. En Gálatas 5 habla de acciones que nosotros tomamos que abren muros, pero también nos habla de lo que puede cerrar con seguridad esos huecos. Eso está en Gálatas 5 del 19 al 21. Ya aquí voy entrando ya más al tema, pero quería anteriormente darle esa pincelada de lo bueno que es la cultura hebrea. Gálatas 5 del 19 al 20, dándole eso para que también escudriñemos más la palabra, sabiendo que no solamente es abrir la Biblia y mirar y leer, hay algo muchísimo más detrás de todo eso. Y entrando al tema, dice Gálatas: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales amonesto, como yo os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí él nos está dando una lista de cosas que abren esos huecos, que abren murallas, que son los portillos por donde le damos legalidad al enemigo para que entre. Actuando de esta forma siempre vamos a tener problemas, siempre. Pero él, como Dios siempre, a cualquier problema siempre trae una solución. Él continúa diciendo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí Él nos está dando la solución de cómo poder cerrar eso. Nosotros, si actuamos en amor, principalmente, todo lo demás va a ir fluyendo, y va a ir fluyendo correctamente. Va a pasar como Nehemías cuando estaba construyendo el muro. No piensen que el hecho de que usted esté actuando como los frutos del Espíritu y usted esté demostrando eso, que por hecho, el que quiera saber si ha sido bautizado por el Espíritu o si tiene el Espíritu Santo en él, mejor dicho, esto es lo que le da la respuesta. No, y aquí me voy a entrar en contrariedad con alguna persona, no sé. No el hablar en lenguas. Muchas personas tienden a decir, cuando tú empieces a hablar en lenguas, es que tú estás diciendo que tú tienes es que el Espíritu Santo está en ti. O sea, es como el sello. Pero aquí Pablo no está diciendo que el fruto es esto, lo que se acaba de leer. Y si yo tengo todos eso, o si tengo de esos frutos, el Espíritu Santo mora en mí. Y eso me da a mí seguridad, me da a mí paz. Porque muchas veces cuando alguien te dice, tú tienes que hacer esto para ser aprobado, como para tener esa aprobación muchas veces ante los ojos del hombre, y eso no funciona en ti o no fluye en ti, eso a veces te puede estancar. Entonces, por eso es que tenemos que apegarnos a la palabra, por eso es que tenemos que siempre leerla y buscar más a fondo, porque en ella vamos a encontrar la respuesta verdadera. Entrando ya al tema que se titula Cerrando Puertas, ¿cuál fue la primera puerta que se abrió en lo espiritual? ¿Cuál fue la primera puerta que usted entiende que se abrió? La puerta, claro, hablando ya para darle legalidad al enemigo.
Sí, pero ¿cuál puerta ellos abrieron? ¿Qué hicieron ellos para abrir la puerta? Desobediencia, exactamente. La desobediencia fue lo que hizo abrir ese hueco que cubría a Adán y a Eva. Y fue usada, se dejó usar la serpiente. En hebreo la serpiente se pronuncia Nahash. Y la serpiente era la más astuta entre todos ellos. Aquí está usando el término Arum, que es la astucia. La astucia es pocas veces usada en la Biblia como algo negativo. Cuando se menciona astucia, la palabra mayormente siempre habla de cosas positivas cuando una persona es astuta, pero en este caso habla en un sentido desfavorable pero también es asociada con prudencia, diestro, hábil, y en dominicano con tigre. Una persona tigre, una persona que sabe, una persona que es difícil de engañar. Pero aquí vemos también como el maestro en Mateos 10:16 le dice a sus discípulos que sean prudentes como la serpiente y manso como la paloma. Aquí vemos cómo cómo usan el mismo término, pero con sentido diferente. Eso depende de cómo tú lo usas, porque tenemos que tener cuidado al usar la astucia, porque la astucia es un arma de doble filo. O sea, si usted la usa con el motivo de lograr algo, no importando el precio que sea, no importando si es hacer caer a la otra persona, usted está literalmente siendo igual que la serpiente, literalmente. Por eso tenemos que tener cuidado de qué forma usamos esa astucia, porque nos puede dañar a nosotros mismos. Así como nos favorece, nos puede ayudar en un caminar en nuestra vida, porque si viene una persona y que quiere engañarte, que quiere, como usualmente se vive en estos días, que te llaman y te comienzan a decir un sinnúmero de cosas, y tú te asustas, y si no eres astuto, te engañan fácil. A mí me llamaron en el negocio no hace mucho, me dijeron: te estamos llamando de la corporación porque te vamos a cortar la luz. Tienes hasta esta tarde para cortarte la luz. Yo le cerré el teléfono. Luego, cuando estoy en mi casa, me llama mi tía. Me dice: Ronnie, llamaron de la corporación que te van a cortar la luz. Yo dije: pero que la corten. Y así se cierra el negocio y no vamos para la casa todo el mundo. Porque es que yo estoy seguro, yo sé que eso fue un engaño. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera entro a pagar la luz. Ellos sacan el dinero automático. Con eso ya yo tengo paz. Y siguieron ellos llamando. Y yo lo que hacía era que les cerraba el teléfono. Pero si yo no tengo astucia o me pongo nervioso, cualquiera puede engañar. Cualquiera puede estafar a uno. Y ahora mismo hay muchas maneras de estafas. Pero la astucia que usó la serpiente fue una astucia para engañar. Al comer del fruto, lo primero que hizo fue lo que se hizo fue la desobediencia. Eso fue lo primero. Pero luego que vino que pasó lo de la desobediencia, lo primero que se fue la inocencia. Eso fue lo primero que se fue. ¿Y qué fue lo luego que entró? Si se fue la inocencia, ¿qué fue lo que entró? La vergüenza. Por eso, cuando tan pronto comieron del fruto, sintieron vergüenza. Su inocencia se fue. ¿Y qué pasa cuando hay esa vergüenza? Tú te desconectas, como hicieron ellos, te escondes de Dios, no tienes intimidad, te alejas. Dios ordenó a Adán,
En hebreo es hombre, también traducido como rojizo o hecho de tierra. Y le ordenó a él, cuando Eva todavía no estaba en el plano terrestre, le ordenó que de todo fruto podía comer, menos del árbol de la ciencia. No le dijo nada del árbol de la vida. Eso a mí también me puso a pensar, que estuve hablándolo también en una de las reuniones de caballeros. ¿Por qué Dios no dijo nada del árbol de la vida? Y eso trae más preguntas para poder entender todo esto. Eso es lo bello de la Biblia. En la Biblia, yo estoy ahora mismo solamente en el versículo 3 y en el capítulo 1 y 2. De eso se puede predicar y enseñar, pero por mucho. Pero ¿qué pasa? Cuando tú cierras la Biblia y vuelves otra vez otro día y la abres, ahí tú vuelves y encuentras otra revelación, otra iluminación que Dios te da. La palabra dice que no podían comer, después que comieron, le fue escondido, le fue custodiado el árbol de la vida. Pero no comieron del árbol de la vida primero, porque ¿para qué iban a comer del árbol de la vida si ellos tenían una conexión con una vida eterna? ¿Para qué ellos iban a comer del árbol de la vida si el mismo Padre le dijo, tú solamente vas a morir si tú comes del árbol prohibido? O sea, no había necesidad. Ellos no tenían esa curiosidad ni siquiera de comer de ese árbol, porque con el Padre, con Dios tenemos vida eterna. ¿Y dónde cae luego ese árbol de la vida? En el Mashiach, en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. En Él encontramos ese árbol que dice que está custodiado por serafines. ¿Para qué comer del árbol de la vida si con el Padre yo tengo sabiduría? La sabiduría el árbol de la vida es sinónimo de sabiduría. Y lo podemos ver en Proverbios 3, del 13 al 18. Dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Y aquí dice: ella es la sabiduría, el árbol de la vida. A los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Nosotros no tenemos acceso voluntariamente, porque recuerden, está custodiado ese árbol. No tenemos acceso de coger cuando nosotros querramos ir y agarrar de ese fruto. Pero la misma palabra dice que si necesitamos, si queremos, o nos hace falta sabiduría, que la pidamos al Padre. Ese árbol no es que de ese fruto no comemos y nunca vamos a comer, no. Si queremos, tenemos que pedírselo al Padre. Y Él nos lo dice la palabra en Santiago 1:5, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada el que pida. Por eso, tengan como costumbre, en cada oración que haga, pedirle sabiduría al Padre. Él nos la va a dar, pero también tenemos que pedir la sabiduría y al mismo tiempo pedir que el Padre nos capacite, nos ensanche el entendimiento, porque nosotros estamos en este caminar y vamos a ir aprendiendo. Y en el aprendizaje, por ejemplo, un niño, usted no le va a dar la llave de su vehículo. No quiere decir que él nunca va a tomar la llave del vehículo y va a manejar, solamente que no está preparado en ese momento. Cuando llegue la edad legal y ya con el aprendizaje, que sea diestro, se le puede dar la llave. Eso mismo pasa en esto. Aquí yo estuve hablando hace como una semana con el pastor,
Y con esto de aprender y de estudiar, de escudriñar la palabra, también cae en eso. Yo compré 2 libros. Y de esos 2 libros, uno ni siquiera lo llegué a abrir y el otro lo hojeé como 4 veces, como las 4 primeras hojas. Tan pronto lo hojeé, le dije yo al pastor, no sentí esa conexión con el libro. Era demasiada sabiduría en ese libro o demasiada información que todavía yo no estoy preparado para eso. Ahora bien, ese libro yo lo tengo ahí. Va a llegar un momento en que sí lo voy a leer. Va a llegar un momento en que lo voy a entender, porque si lo leo ahora no estoy capacitado en eso. La cultura hebrea tienen que estudiarla siempre y cuando no lo aleje de Jesús. Ustedes van a encontrar, si se entran en este mundo, ustedes van a encontrar muchísimas corrientes del judaísmo que no creen en Jesús. Hay muchos que sí, pero muchos también no creen. Y te dan argumentos sólidos para no creer en Jesús. Que si tú no estás preparado, tú no le puedes responder y te puedes confundir. Por eso, cuando ustedes lean, escudriñen la palabra o estudien cualquier otro libro que le habla de la palabra, todo lo que lo aleje de Jesús, pare ahí mismo y siga y deje eso y siga por el camino que lleva a Jesús. Es una exhortación porque yo al principio leí una información y yo me paré, yo dije no, aquí hay algo raro, porque esto no me está acercando a Jesús. Si sigo leyendo, lo que me va a alejar. Y nuevamente le dan argumentos sólidos para eso. Ahora mismo está de moda ser cabalista, o sea, el estudiar el misticismo, lo que es espiritualidad, todo eso. Eso, si ustedes lo estudian, lejos de un maestro o lejos de alguien que pueda direccionarlo, fácilmente se pierde. Y estamos hablando de espiritualidad. O sea, todo lo que tú vas a leer ahí va a ser cuestiones del Padre. Todo lo espiritual, no se le va a hablar nada de ni satánico, ni diabólico, nada de eso. Te habla de la palabra, pero llega un momento en que te puede arropar y llevar a otro camino. Por eso hay que tener mucho cuidado, inclusive para estudiar, hay que tener cuidado de qué forma lo hacemos. Simplemente todo lo que te aleje de Jesús, déjalo. Quizás, aquí continúo con la serpiente, quizás la serpiente estaba hablando con Eva y al mismo tiempo estaba tocando el fruto. La serpiente fue directamente donde Eva, porque sabía que la orden directa fue dada a Adán. Y le agregó a lo que Dios mandó, quizás con el propósito de hacer un cerco de protección. El judío tiende a hacer un cerco de protección a los mandamientos para que se le haga difícil a la persona quebrantar ese mandamiento. Por ejemplo, si en Shabbat tú no puedes caminar, vamos a decir, media milla, el judío te dice, tú no puedes caminar 1 kilómetro. Te la pone más difícil, para que tú no para que no lo camines, sino para que no rompas ese mandamiento. Un ejemplo, aquí Adán hizo un cerco de protección. Aquí Adán le dijo a Eva lo que Dios no le dijo. Le dijo a Eva, de ese fruto tú no puedes comer, pero tampoco lo puedes tocar. Y eso es peligroso cuando le agregamos a la palabra de Dios. Muy peligroso. Tengan cuenta, si ustedes reciben palabra de Dios, reciben una dirección. Y si Dios le dice, es por esa dirección, no trate de ir por esa para llegar a esa. Tiene que ir a la dirección que Dios le dijo. Dios le dijo, no coma de ese fruto. Pero Adán le agregó, no toques. Cuando la serpiente, quizás, no lo dice, no la van a encontrar, quizás estaba tocando el fruto, Eva vio eso y dijo, bueno, ella no murió. Cuando Eva tocó el fruto, pensó y dijo, wow, yo no morí, no he muerto, lo estoy tocando. Ahí ven el fallo. Ahí entonces ella dice, bueno, si esto fue, si yo lo toqué y no me morí, lo demás es mentira también. Y dio acceso a
a que comiera y a venir la desobediencia. El maestro reprochó mucho a los fariseos y a los demás que le cuestionaban a Jesús el hecho de hacer más importante las tradiciones o dogmas que las doctrinas. Los judíos tienden y eso se ve no solamente en los judíos, se ve en el mundo de ahora, a hacer dogmas de hombre. O sea, lo que yo pienso, eso es lo que debe de ser. Y haciendo dogmas de hombre le están haciendo un daño, porque muchas veces obvian la doctrina, lo que manda la Biblia, para hacer un dogma de hombre, una creencia del hombre. La serpiente en un solo golpe noqueó los 5 sentidos de Eva. Empezó con el oído, porque empezó hablándole. Luego vino la vista, luego el tacto, al comer el gusto, y comiendo, lógico, usted huele. O sea que con ese acto la serpiente le dio a todos los sentidos de Eva. Dice, y vio la mujer en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió en sí. La mujer es la ayuda idónea para su esposo, pero si no es sabia es la perdición. La mujer tiene algo que tiene un tremendo poder, y ese poder es el convencimiento. Entonces, si la mujer no es sabia, es la perdición de su esposo, literalmente. ¿Por qué? Porque cuando ella actúa quizá con malicia o actúa con un beneficio propio, no importa lo que le diga, va a engatusar, como se dice, al esposo, a su marido, y no solamente va a caer ella, van a caer los dos. O sea, no solamente va a caer él, van a caer los dos, porque no es algo que lo que Dios hizo una sola carne. No es verdad que si van a caer solamente va a caer uno, los dos se van. Eva fue engañada, fue tan engañada que estaba buscando la sabiduría en el árbol equivocado. Fue tanto lo que la serpiente, lo que Satanás engañó a Eva, que la puso a buscar sabiduría en el árbol que no era, porque la sabiduría, como habíamos leído, era en el otro árbol. Lo más parecido antes de comer del fruto prohibido, o sea, lo más parecido que nosotros actualmente tenemos, es un niño, es una niña, su inocencia. Tenemos que nosotros como padres incentivar a que los niños mantengan la inocencia lo más posible. Ahora vivimos en un tiempo en que queremos poner a los niños, ya sea porque se vean bonitos, bonitas, como más adultos de la cuenta. Todo tiene su etapa. El niño le va a pedir, le va a rogar, le va a llorar, porque recuerden, está siendo bombardeado en la escuela, está siendo bombardeado en la televisión, quizás en el vecindario, viendo cómo niñas o niños están, si su papá o su mamá lo deja. Entonces, viendo todo eso, el niño no entiende y quiere lo mismo. No se dejen gobernar de los hijos. Denle su tiempo, manténgale su inocencia lo más posible. Recuerde que cuando vino la desobediencia, lo primero que se fue eso, la inocencia. No dejemos que los niños pierdan la inocencia tan temprano. Los niños no les da pena andar desnudos. Si no somos porque nosotros le decimos tápate, a ellos no les importa. Corren por la casa, no importa. Y para ellos también lo encuentran gracioso, inclusive, y es algo sano en su mentalidad. De esa misma forma era que Adán y Eva estaban. Piensen en eso. O sea, por eso es que el maestro fue claro y dijo: deja que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos.
Porque que como ellos piensan, como ellos son, es lo más cerca que vamos a tener de Adán y Eva, de la perfección. Recuerden, la Biblia es, nosotros estamos, dijo Miles Monroe, que nosotros estamos batallando para volver la Biblia completa al capítulo 1 y 2. O sea, del capítulo 3 en adelante es tratando de volver al 1 y al 2. Entonces, tenemos nuestra juventud, nuestros niños. Vamos a tratar y hacer un esfuerzo de mantenerlos inocentes, de mantenerlos lo más puro posible. Porque es demasiado lindo lo que ellos son, y sabemos que eso se va a perder, porque va a llegar un tiempo en que van a crecer y van a ellos mismos a ver y a conocer, que nosotros no vamos a ni siquiera tener que enseñarle, ellos van a ver por su propia cuenta. Entonces, incentivemos a eso. A pesar de haber fallado, Dios nunca nos maldijo. Quien recibió maldición fue la serpiente y la tierra. O sea, Dios nos ama tanto que a pesar de que Adán y Eva el que pecó, la maldición no nos la dio a nosotros. Él nos ama tanto que Él sabía lo que iba a pasar antes de que se creara el mundo. Muchas personas piensan que, como dijo Albert Einstein, que Dios está jugando con los dados. Dios no está adivinando en nada de esto. Dios sabe cómo va a terminar todo. Él sabe el principio, el final. Él sabe todo, absolutamente. Y esa caída Él la sabía. ¿Por qué la sabía? Porque antes de crear el mundo, ya el Cordero fue inmolado. O sea, antes de que todo se creara, ya Jesucristo lo habían crucificado en lo espiritual. ¿Y para qué tú ibas a crucificarlo? ¿Para qué iba a ser inmolado? ¿Para qué su sangre iba a ser derramada si no había pecado? Porque Él sabía lo que iba a pasar. Cuando nosotros veamos un problema en nuestra vida, cuando tengamos situaciones, ya sea de enfermedad, ya sea de trabajo, financiera, matrimoniales, cualquier situación, Dios tiene siempre una puerta, una salida. Nosotros lo que tenemos es que volver a Él. Nosotros lo que tenemos que dejar de escondernos. Nosotros lo que tenemos que dejar de tener vergüenza con Él. Confesar con nuestra boca lo que estamos fallando. Pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Porque actuando con sabiduría, como el pastor nos ha enseñado desde el principio, actuando con sabiduría no es lo mismo que actuar con inteligencia. El que actúa con sabiduría practica y hace lo que ha aprendido. Por eso la palabra tenemos que leerla y aprenderla y ser sabio en ella para poder hacer lo que dice. Dice Primera de Pedro 1 del 18 al 20: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí viene lo que le había dicho: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios tenía un plan y sigue teniendo un plan. Y su plan es perfecto, no importa de qué manera traten. El plan de Dios se va a cumplir. Es tan tal que Dios es tan soberano, tan poderoso, tan grande, que Él usa al mismo diablo para que trabaje para eso. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús fue crucificado, los fariseos, los saduceos, toda esa gente, sacerdotes, fueron hacia Pilato y le dijeron, los discípulos habían dicho que al tercer día Él iba a resucitar. O sea, ellos estaban yendo adelante. Pon custodios para que cuando ellos vayan a sacar el cuerpo, no vengan y digan que era el Mesías porque resucitó y el cuerpo ya no está. Pon custodio, pon guardias. Está bien, vamos a hacerlo.
El que lee eso ahí en ese momento y no sigue, dice que fue el mismo diablo que se metió. Se metió el diablo. Puso gente ahora para hacer la cosa más difícil. Pero ¿qué pasa? Fue lo mejor que pasó. O sea, Satanás influenció a esa gente para que fuera donde Pilato, para que Pilato pusiera la seguridad ahí. Pero ¿qué pasó luego? Cuando el Mesías resucitó y la tumba estaba vacía, no había excusa de que lo sacaron. ¿Por qué? Porque habían custodia. O sea, yo no fui que puse esa custodia, fueron ustedes. Y si ellos no vieron nada, y si el problema de ellos, no sé si fue que se emborracharon, como después quisieron decir que era que estaban borrachos, buscando excusas, pero no. O sea, Dios usa al mismo diablo, si tiene que usar, para trabajar para el plan perfecto de Él. Por eso nosotros no tenemos, como hijos de Dios, no como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que estar seguros de que si aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo mora en nosotros y no importa lo que venga. Es fácil decirlo, yo lo tengo esa seguridad, esa conciencia, lo sé, que no es fácil decirlo, el momento es cuando llega. Pero si tenemos paz, ese fruto del Espíritu, paz, paciencia, dominio propio, todo va a fluir bien. Siempre dándole gracias a Dios por todo. Siempre tenemos que darle gracias a Dios por cualquier cosa que pase. No importa la situación que esté pasando, tenemos que darle gracias a Dios. Y tratar de, como Nehemías hizo, ir por medio del Espíritu Santo, ir arreglando eso que está abriendo por los portillos, está abriendo esos huecos en las paredes. Aunque el enemigo esté atrás peleando para que uno deje, porque va a pasar. Va a haber momentos en que uno se va a levantar y va a decir, ya hasta aquí llegué, pero van a venir las tentaciones, van a venir los problemas. Pero nosotros tenemos que, con la palabra, con las promesas que hay en ella, seguir edificando esos muros, seguir tapando esas malas costumbres que cada uno de nosotros tenemos, para cerrar eso y no darle legalidad al enemigo. Recuerden, el enemigo no entra porque él fue el que cogió y entró. Recuerden, el enemigo fue y pidió permiso a Dios para atacar a Job. Él no fue por su cuenta propia. Ahora bien, Dios es justo. Y si Job tenía temor, ahí abrió un portillo y por ahí se fue. Porque Job era justo. Como Job, yo creo que Moisés y Job no se llevaban mucho, porque eran hombres fieles a Dios. Pero ¿qué pasa? Tuvo temor. Llegó el temor a él. Y por ahí fue que el enemigo entró y encontró legalidad para trabajar y hacer lo que tenía que hacer. Así que vamos a trabajar con lo que nosotros, porque sé que el Espíritu Santo nos va a decir qué nosotros tenemos que arreglar en nuestras vidas. Trabajemos con eso, pidiéndole ayuda a Dios. Nosotros solos no vamos a poder. No crean que nosotros vamos a hacerlo por nuestra propia cuenta. Tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo, que nos dirija, que nos enseñe, que nos dé sabiduría, que nos muestre por dónde es. Y si fallamos, perdóname, Padre, pero vuelvo otra vez, no me caigo. Si me caí, me vuelvo y me levanto. No importa, sigo hacia adelante. Próxima clase, si me dan permiso. Dios mío. Gente, oye. Próxima. El muro, el portillo que abre la envidia y la murmuración. Eso tenemos que estudiarlo profundamente. Envidia y murmuración, chisme, en otra palabra, chismoso, los que son chismosos, los que les gustan darle la lengua. Tenemos que tener cuenta con eso, es bien peligroso, bien delicado, y tenemos como base bíblica para poder ver y caminar en eso que vamos a estudiar la próxima semana, si Dios lo permite, para poder entender y cómo poder cerrar también esas puertas, esos muros, esos portillos que hay en nuestra vida, que nos impide
el caminar, o nos dificultan, en otra palabra, el caminar con Dios. Hasta aquí llegué. Está bien, ya. Llegué. Me pasé por un minuto, Padre Santo. Yo pensé que era media hora que yo iba a durar. Creo que Dios está usando a nuestro pastor perfectamente y está tomando decisiones a través de Dios, porque mira el excelente líder que tenemos. Tú vienes para acá. El conocimiento que tiene. Tú vienes para acá, ¿oíste? Amén, amén, amén. No, y esto es para, más que para todo, para mí primeramente, porque eso me incentiva a aprender más. Porque se necesita aprender mucho. Vamos a ponernos de pie para orar y ser despedidos. Gracias, Padre amado, Salvador, por este tiempo, por este momento que tú, mi Señor, mi Dios, has permitido, Padre amado, pidiéndote, como en el principio, que sigamos siendo buena tierra, Padre amado, y que lo que se haya depositado en esta tierra buena en cada uno de nosotros dé fruto en abundancia, Padre Santo. Guíanos, Señor, en este resto de la semana, Padre amado. Te presentamos el retiro de caballeros que ya se avecina, Padre Santo, sabiendo, mi Señor, mi Dios, que como vamos a entrar no vamos a salir más fortalecidos en el Espíritu, Padre Santo. Y te presentamos eso, te presentamos todo lo que se vaya a hacer en ese campamento, en ese retiro. Todos los líderes, cúbrelos a todos los que vayan, mi Dios, que no encuentren, Padre Santo, ningún impedimento, Padre de la gloria, y que puedan llegar, Padre Santo, a ese lugar, mi Dios. Te presentamos todo y también te pedimos que cubra a cada alma, Señor, aquí presente, a los niños, a los jóvenes, Padre Santo, y que puedan llegar a sus hogares, Padre amado, bien, sin ningún inconveniente, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tu momento ha llegado, es el día de salvación, nuestras manos en alto, con alegría de corazón, yeah. Sé que en ti confiaré, sé que en ti puedo vencer, en ti me entregas libertad, voy a amar, servir y reinar, yeah. Hoy daré mi alabanza y adoración. Amén.